Y continuamos entonces con los propósitos divinos acerca del trabajo. Y el tercer gran propósito, hermanos, del trabajo, y tal vez para muchos el más obvio, es la provisión. El tercer gran propósito del trabajo es la provisión, y este es el tema que vamos a considerar el día de hoy. Y vamos a abordar este propósito a través de los siguientes tres encabezados. Vamos a considerar primeramente la provisión para sí mismo. Nuestro segundo encabezado será esa provisión también, pero ahora para los suyos. Y por último vamos a considerar la provisión para otros. Vayamos a nuestro primer encabezado, hermanos, que es la provisión para sí mismo. Para eso les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra del Señor en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. La segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13, dice la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos, porque no nos comportamos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos de noche y de día con trabajo y fatiga, para no ser carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos potestad, sino para daros en nosotros un ejemplo, para que nos imitarais. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no desfallezcáis de hacer el bien. Hasta allí. Lo primero que encontramos, hermanos, en este nuestro pasaje es que, observen, para tener derecho a comer hay que trabajar, dice el versículo. Miren el versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Observen entonces la consecuencia necesaria. Trabajo, comida. No trabajo, no comida. Y esto no solo, hermanos, desde un punto de vista laboral, que muchas personas dicen, no, es que si no trabajo hoy, no comemos, diciendo o refiriéndose a que están al día y que lo que trabajen ese día es lo que van a poder tener para comer. Sin embargo, aún más allá de esto, hermanos, el texto nos está estableciendo una relación entre el trabajo y el comer. Que si alguien no quiere trabajar, dice el apóstol, entonces que no coma. Y esto, hermanos, no es dicho a manera de castigo, sino a manera de consecuencia a causa del trabajo. El trabajo, entonces, ha de generar los recursos para que podamos nosotros entonces comer. Ahora, esto en primer lugar refiriéndose a aquellos que tienen la responsabilidad de trabajar. Sin embargo, este principio también se extiende, hermanos, a aquellos que no tienen del todo la responsabilidad que veremos en el segundo punto de proveer para los suyos.
también, hermanos, se extiende a todo aquel que, estando en posibilidades de trabajar, no quiere trabajar. Pues observen lo que dice el texto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco come. Y esto, hermanos, para que a nadie se le ocurra que entonces el apóstol está diciendo que cualquiera que no trabaje, entonces no deberá comer. Pues existen muchas personas, y veremos también en distintas circunstancias, que no pueden trabajar y deben también ser socorridas con el alimento. Sin embargo, observen pues entonces este principio: para tener derecho a comer, hay que trabajar. Y esto podría sonar muy obvio, hermanos, para todos nosotros, que hay que trabajar. Queremos tener recursos, queremos tener para el alimento, queremos tener para lo que necesitamos, hay que trabajar. Y repito que eso puede sonar muy obvio o muy básico. Sin embargo, hermanos, si lo ponemos en contraste con las filosofías y las corrientes de pensamiento actuales, una verdad tan obvia como para comer hay que trabajar es algo incendiario, hermanos, en nuestro tiempo. Sí, para comer hay que trabajar. Algo tan sencillo como eso en nuestro tiempo se vuelve algo incendiario. Y si todavía no detectamos por qué, es porque nos falta ejercitar un poco más la meditación de la Escritura para aprender a identificar por la guía del Espíritu Santo y la Escritura misma las implicaciones de las declaraciones de la Escritura. Decimos que una verdad tan obvia como para comer hay que trabajar es algo incendiario para las filosofías y corrientes de pensamiento actuales, debido a que, si lo piensan un poco, hermanos, esta sencilla declaración se opone al sistema populista, socialista, de regalarle el dinero a la gente para que muchos, como consecuencia, entonces vivan sin trabajar. ¿Se dan cuenta? Eso, hermanos, se extiende aún hasta esas esferas. Porque si, como dijimos, para comer hay que trabajar, entonces, ¿a qué mueven o a qué orillan estos sistemas populistas, socialistas, cuyo propósito para poder obtener votos y la buena opinión de la gente, regalan el dinero y no le regalan una despensa nada más? Muchas veces le regalan tanto dinero como para que no tenga que trabajar. Y aunque algunos digan que el dinero que se regala por parte del gobierno no alcanza para sostenerse, primeramente eso depende de lo que definan como sostenerse. Pues, hermanos, si para ellos sostenerse es pagar todas las comodidades a las que estamos acostumbrados, pues muy probablemente no sea suficiente. Y segundo, está documentado, hermanos, que muchas familias han reunido tal cantidad de becas y ayudas del gobierno que reciben hasta 40,000 pesos al mes libres de impuestos por parte del gobierno. Y aún, hermanos, ha habido ya periódicos, empresas de comunicación que se han dedicado a hacer estas investigaciones y han encontrado estas estadísticas. Hay muchas personas que reciben hasta 40,000 pesos en becas y ayudas y cuanta cosa del gobierno y ya no trabajan. Esto es lo que ocurrió, hermanos, también en los países de Centroamérica, que estuvieron acostumbrando a la gente a darle todo, dinero, becas aquí, dinero allá, y ya no trabajaban. Vivían de lo que el gobierno les daba. Entonces, cuando esto se quitó, o la economía también quebró,
entonces ya no se pudo sostener todo esto y toda esa gente tuvo que volver a trabajar y eso se convirtió en un fenómeno social que causó las migraciones que en años pasados hemos visto. Pero aquí, hermanos, se sigue dando el dinero a muchas personas para que no tengan que trabajar o para que no trabajen o para que el trabajo que hagan sea muy poco. Pero como les decía, esto ha llegado incluso hasta los 40,000 pesos. ¿Gana usted ese salario al mes en su arduo trabajo? Pero observen entonces que aquí se está comiendo, se está recibiendo sin trabajar. No tenemos el tiempo ni es nuestro propósito demostrar todas las estadísticas en cuanto a esto, hermanos, ni tampoco comprobar cómo esto está fomentando el pecado de la pereza y está desalentando al trabajo. Pero observen ustedes el principio. Para comer hay que trabajar. Miren nuevamente el versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Ya decíamos que esta expresión de ocupados en curiosear se refiere a que nada más andan ahí dando giros, vueltas para allá y para acá, sin hacer ninguna cosa útil. De igual manera, el principio de para comer hay que trabajar se opone a la ambición supersticiosa, hermanos, y esa tramposa del enriquecimiento sin esfuerzo y sin trabajo, típico de los juegos de azar, de las loterías y de las apuestas. Si la Escritura nos está diciendo que para comer hay que trabajar, entonces este principio se está oponiendo, hermanos, a esa ambición supersticiosa y tramposa del enriquecimiento sin esfuerzo y sin trabajo. ¿Cuál es esa ambición supersticiosa del enriquecimiento sin esfuerzo y sin trabajo? Pues esa de la de los juegos de azar. Que la gente se vive comprando boletos de lotería para sacarse la lotería y ya no tener que trabajar. ¿Se fijan? De donde estas cosas, hermanos, están yendo contra este principio. Asimismo, las apuestas, esas apuestas que se hacen ya sea en los casinos o incluso hoy en día que ya se han aumentado los portales de apuestas en línea y cuanta cosa, usted ya no tiene que ir al hipódromo o a cualquier otro lugar para apostar, ahora ya puede hacerlo en el internet. Todas estas apuestas, hermanos, están en contra del principio de trabajar para poder obtener el sustento. Allí no hay ningún trabajo. Hay muchas otras actividades, pero ninguna que esté haciendo el bien como ya lo vimos en el primer propósito. Ahora bien, otro aspecto de este principio escritural de para comer hay que trabajar, que se vuelve incendiario para nuestros tiempos, tiene que ver con el tipo de trabajo que se ha de realizar para obtener el alimento. Y ahora ya no estamos hablando de los oficios, de las tareas o de las manufacturas que hacen el bien o no, sino que estamos hablando del trabajo como actividad física, del tipo de actividad física y mental que se realiza en la labor a fin de obtener el alimento. En otras palabras, no todos tenemos que hacer exactamente lo mismo para obtener el alimento.
Unos hacen unas tareas, otros hacen otras tareas. Ya vimos pensando que todas son legítimas y hacen el bien. Unos hacen unas tareas, otros hacen otras tareas. Y de esas tareas, unas son más pesadas o agotadoras físicamente que otras. Y en algunas otras hay que usar más la fuerza que la mente. Y en otras actividades al revés, hay que usar más la mente que la fuerza. Pero al final de todo, hermanos, cada una de estas actividades está generando o estará generando la provisión para nosotros. Es decir, que el principio establecido del apóstol para el trabajo no restringe ni delimita la clase de tareas que se deben considerar trabajo o no. Repetimos, independientemente de lo que ya vimos en el principio de hacer el bien. Lo que nos lleva a que, independientemente de lo dura o liviana que sea la labor por medio de la cual obtenemos nuestro sustento, es legítimo mientras que haga una tarea que hace el bien para obtener nuestro sustento. Porque al final, y a pesar de lo que algunos entienden por obrando con sus manos, mientras se utilicen estas manos, ya sea para escribir en una computadora o para tomar el marro para quebrar la piedra, se está cumpliendo con el principio básico de trabajar obrando con nuestras manos lo que es bueno para obtener así nuestro alimento. Espero me hayan seguido, hermanos, en este razonamiento. Es necesario entonces tener claro que trabajo, ahora ya teniendo en cuenta o ya teniendo todos claro que estamos hablando de las actividades legítimas, estamos hablando de las actividades que hacen el bien en el proceso, en el producto, ya vimos todo eso, digamos que todo eso ya está bien, ya lo tenemos contemplado. Ahora, ¿qué tipo de actividades entonces se considerarían trabajo y que hacen o por medio de las que vamos a obtener nuestro sustento? En este sentido, hermanos, no hay una restricción per se. El apóstol solamente nos dice, trabajemos obrando con nuestras manos lo que es bueno. Es decir, vamos a hacer algo con nuestro cuerpo, con nuestras manos, alguna actividad para obtener nuestros ingresos. Esta actividad que vamos a hacer, como decíamos, podrá ser una actividad pesada físicamente, o podrá ser una actividad liviana físicamente, según lo que cada uno haya escogido, haya querido hacer o la providencia le haya conducido a hacer. Independientemente de esto, hermanos, mientras está laborando legítimamente de esta forma, está trabajando y estará consiguiendo adecuadamente entonces también su sustento. Porque como les decía, mientras estas manos, pues dice el apóstol, trabaje con sus manos. Algunos dicen, no, pero es que el que trabaja en la oficina no está trabajando con sus manos. Hermanos, piénsenlo, todos están trabajando con sus manos, todos, todo trabajo, en un sentido incluso literal, todos están trabajando con sus manos. Porque aunque esté en una oficina, usted está trabajando también con sus manos, porque tiene que estar tecleando en la computadora, porque tiene que estar recogiendo archivos, porque tiene que estar acomodando aquí, acomodando allá. Para todos esos trabajos se utilizan las manos. Solo que si en ese trabajo en la oficina usted está usando sus manos en una tarea mucho más liviana que el albañil, por ejemplo, que está utilizando también sus manos, pero para una labor más pesada que la de usted. Pero ambos están usando sus manos y
Ambos, ojo, también están usando su intelecto. Todos los trabajos usan tanto la mente como el cuerpo. Todos ellos, hermanos. No hay trabajo que no requiera ambas cosas, tanto la mente como el cuerpo. Algunas requerirán más de mente y menos de esfuerzo físico. Otras requerirán más esfuerzo físico y tal vez menos planeación. ¿Me explico? De manera entonces, pues, hermanos, que teniendo esto claro, porque esto es importante, hermanos, pues algunos aún en congregaciones cristianas consideran que el trabajo de la oficina no es un trabajo en el que se usan las manos. Es decir, consideran que el texto de manera literal no se cumple allí. Pero hermanos, como hemos dicho, todo trabajo requiere el uso de las manos. Imaginen una persona que no tiene manos, o no tiene pies, ¿cómo va a hacer esas labores? ¿No? Bien. Ahora bien, y alguno dirá, ¿y qué tiene todo esto de incendiario? Bueno, lo incendiario llega cuando nos preguntamos, ¿la declaración de los versículos 10 y 11 incluye a los niños? ¿La declaración de los versículos 10 y 11 incluye a los niños? Léanlo conmigo nuevamente, dice el versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosidad. Hasta allí. Bien, hermanos, si no olvidamos el principio de Efesios 4:28 de obrando con sus manos, concluimos lo siguiente. Para obrar algo con las manos se requiere de dos cosas principales. Y atención con esto. Uno, dominio de nuestro cuerpo. Y dos, dominio de nuestra mente. ¿Lo observan? El apóstol nos ha dicho que el trabajo es obrar con nuestras manos, que se debe trabajar obrando con nuestras manos. Y para que algo pueda ser obrado con nuestras manos, repetimos, se requieren dos cosas. Número uno, se requiere dominio de nuestro cuerpo. Si no podemos dominar nuestro cuerpo, no podemos trabajar. Y dos, debe haber también dominio de nuestra mente. Si no dominamos nuestra mente, no podemos trabajar. De donde recogemos casos en donde, por ejemplo, los bebés, ¿tienen los bebés control de su cuerpo? No, no lo tienen. Tampoco tienen control de su mente para concentrarse en una actividad, aunque fuera leve. De manera entonces que estas personas en esta etapa de la vida, que no tienen dominio de su cuerpo ni dominio de su mente, entonces no están en posibilidades para obrar con sus manos lo que es bueno. ¿Me siguen? Y este mismo principio aplica para las personas que se encuentran enfermas, para, no sé, aquellos graves males como los que llaman cuadraplégicos y así. O las personas, por ejemplo, que no tienen cordura, sino que deben ser llevados a lo que llaman manicomios, no sé si todavía haya, pero estas personas, dado que no tienen control y dominio de su mente para concentrarse en una actividad, los que no
tengan este control u dominio, entonces no están aptos o capacitados para trabajar, y el texto no exige que trabajen, pues en este sentido no están en esas capacidades. Pero a medida que el niño va creciendo y va adquiriendo dominio de su mente y de sus manos, es una realidad que debe ir siendo involucrado en tareas conforme a su capacidad. Tareas que ayuden o colaboren con el hogar o la actividad familiar. Porque no podemos esperar, hermanos, que el niño cumpla sus 18 años o sus 20 años para entonces, ahora sí, poder ponerlo a trabajar. Porque el mundo y sus derechos de los niños no solo desechan los principios de la Escritura, sino que infunden también, hermanos, en la niñez la pereza y la desobligación, que se prolonga incluso hasta la etapa de la juventud. Por eso decíamos, hermanos, que esto se vuelve incendiario. Porque el mundo dice, no, los niños no deben trabajar, no deben dejarlos ahí, que disfruten su infancia, que no hagan nada sino solamente jugar y gozarse y reír. Pero, hermanos, si tienen ya dominio de su cuerpo, si tienen ya dominio de su mente, dice el apóstol, y no quieren ponerse a usarlo para hacer el bien, no quieren usarlo para trabajar, dice el texto, que tampoco comen. Es decir, lo que nos está diciendo el apóstol es que los que pueden también realizar estas actividades, que desde niños ya tienen dominio de su cuerpo y de su mente, pueden y deben realizar actividades. Miren el versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Pregunta, ¿cuántos de ustedes al leer esto no les parece la descripción de los niños que hoy en día están en la casa sin hacer nada? Pueden hacer algo, pero no hacen nada. Dice el texto, andan desordenadamente, no trabajando en nada, o decimos nosotros, sin hacer nada, sino ocupados en curiosear. ¿Qué es eso? Que están ocupados, no están ahí todos acostados sin mover ni un dedo, no, sino que están ahí ocupados en las cositas que les gustan nada más. Les quiere poner a hacer una función o un trabajo y ya no están dispuestos o disponibles. Sin embargo, si el niño, hermanos, ya puede hacer alguna tarea conforme a su capacidad, debe poder también colaborar en el hogar o en la actividad familiar. Por esta razón, hermanos, los padres en el pasado, cuando tenían que sembrar sus tierras y sus hijos ya podían caminar, ya podían cargar el morral con el grano, con el maíz, por ejemplo, y podían tomarlo y echarlo ahí a la tierra, ya podían entender que en cada agujerito tenían que echar tantas semillas. Ellos ya eran puestos, hermanos, a ayudar a sus padres. Hoy en día eso le llaman abuso infantil. Pero, hermanos, ya desde entonces puede y debe hacer actividades, debe acostumbrarse a trabajar. Porque de otra manera, hermanos, seguir las premisas de este mundo no solo
es ir en contra de la palabra del Señor, sino que como todo lo que el mundo hace, genera enseguida una consecuencia en aquellos que lo hacen. Por ejemplo, ahora que ya no se les, según la sociedad y el mundo, no se les debe poner a los niños a hacer nada, absolutamente nada, hermanos, eso va entrenando a los niños en la pereza. Entrena a los niños a la pereza. Y luego cuando ya llegan a la edad en la que ya pueden y deben empezar a hacer algo, ya no lo quieren hacer. ¿Por qué no? Porque usted lo acostumbró toda la niñez a la pereza, a no hacer nada. ¿Cómo quiere que de un salto de nada a hacer algo lo haga sin ningún exabrupto? No, se acostumbró toda la vida a no hacer nada. Por eso ahora ya no puede y no quiere hacer nada. Y esa es la razón, hermanos, por la que ahí tenemos a la generación de cristal, que no quiere trabajar. Estos jóvenes de hoy en día que ya no quieren trabajar, que se acostumbraron desde niños, los acostumbraron a que, ay no, denle todo y que no le falte nada, que cualquier cosita que se le antoje, ténsenla. Y que no lo forcen a hacer nada, si no quiere hacerlo, no lo obliguen. Y ahí está entonces tiradote jugando videojuegos todo el día, todo el tiempo después de la escuela. Y ya cuando ya crece, pues ¿a qué se quiere dedicar? A jugar videojuegos, a nada más estar sin hacer nada. Porque ese fue su entrenamiento. No lo entrenaron para trabajar, lo entrenaron para holgazanear. Niños que a sus 10 o hasta 14 o 16 años no quieren hacer nada, o no quieren hacer ninguna labor en la casa porque les dijeron en la escuela que nadie debía ponerlos o llevarlos a trabajar porque pobrecitos, ya tenían mucho trabajo con las tareitas que les dejaron en la escuela. Y tienen que descansar todo el resto del día del arduo trabajo de ir a la escuela. Y así se transmitió la idea y se moldeó, pensando que el ir a la escuela ya era ir como a trabajar, y ya, pues, sí, es que ya volvió bien cansado de ir a trabajar a la escuela. Pero que no quieran ir a trabajar con su papá, aunque eso es ya casi imposible hoy en día, hermanos, en el sistema laboral que vivimos. O que no quieran ayudar en ninguna de las labores de la casa, sino más bien andar matando el tiempo. No solo es un despropósito, sino que también es un pecado. Es un pecado de pereza y es un pecado contra el trabajo. Porque ciertamente, hermanos, el Señor, vamos a ver después más adelante, también ordenó el descanso. Pero no debemos confundir el descanso con la pereza. Porque esos niños deben ir siendo entrenados en las labores del trabajo para que cuando lleguen a la edad adulta puedan proveerse para sí mismos. Miren el versículo 12. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¿Se fijan? Observen la expresión. Nos mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman, miren la expresión, su propio pan.
Observen cómo este versículo también aplica para los hijos adultos, aquellos que ya pueden trabajar con sus manos. Dice el apóstol, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, que ya no sigan más comiendo el pan de sus padres en balde. Que ya no sean más carga para sus padres, sino que, dice el texto, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Que trabajen y coman su propio pan, que cubran sus propias necesidades, dice el texto. Coman su propio pan. Así, observen entonces cómo el trabajo nos va a conducir primeramente a la provisión, primero para nosotros mismos. Todo hombre debe ser entonces entrenado para que a la edad adecuada entonces trabaje sosegadamente y coma su propio pan. Otra vez, que no siga comiendo del pan de sus padres de balde, es decir, siendo una carga para sus padres. Y lo decimos, hermanos, por aquel fenómeno que se da en muchos países y también en el nuestro. Aquí le llaman a esos jóvenes ninis. ¿Han escuchado esa expresión? Que ni trabajan ni estudian, por eso le llaman así. Es decir, que están ahí en su casa, ya están grandes, ya pasan los 18 años y no trabajan ni estudian. Es decir, hermanos, que, bueno, si está estudiando en esa edad se espera o se admite que no podrá tener en muchos casos un trabajo de tiempo completo. Sin embargo, cuando ni estudia y ni trabaja, eso es una holgazanería. Y hermanos, ha habido casos de personas que están todavía ahí con sus padres, llegan hasta los 40 y tantos años y siguen siendo mantenidos por sus padres. Hay casos, hermanos, así. Sin embargo, dice el apóstol, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar ahora la siguiente provisión, que es el proveer para los suyos. Una vez que el joven aprendió a trabajar y a trabajar sosegadamente para obtener su propio pan, para suplirse en sus propias necesidades, lo siguiente es que una vez que contraiga matrimonio, ha de proveer también para los suyos. Ahora, y no necesariamente o únicamente, vamos a ver si contrae matrimonio o no. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hasta ahí. De igual forma que en el punto anterior, hermanos, este principio pudiera también sonar muy básico, que cada uno debe proveer para los suyos.
Y en este sentido, ciertamente se refiere a que todo padre de familia, de manera primaria, debe proveer entonces para los suyos. No debe haber alguien desobligado en esa parte, que debe proveer para aquellos que están bajo su techo y bajo su responsabilidad. Y esto pudiera sonar muy obvio nuevamente, sin embargo, hermanos, primeramente aquí se encuentra el principio básico por el cual entonces el padre de familia estará proveyendo a su casa. Pero miren esto, esta declaración por sí misma también se vuelve incendiaria en nuestro tiempo. ¿Y por qué? Porque, hermanos, unido al mandamiento dado a Adán sobre el trabajo, encontramos que el responsable de proveer para los suyos es el varón, antes que la mujer. Y esto ya es muy incendiario, hermanos, aún en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Que el varón es el que debe de proveer en casa antes que la mujer. Y esto, hermanos, como decimos, es algo que no es bien recibido aún en el evangelicalismo. Muchos de los que se consideran cristianos aún no creen esto. Y dicen, no, pero es que eso no puede ser así. Pero miren, hermanos, ¿a quién fue a quien Dios mandó labrar el huerto? ¿A Adán o a Eva? A Adán, ¿cierto? A Adán, clara y abiertamente. Incluso, hermanos, le mandó labrarlo antes de que Eva estuviera allí. ¿Se fijaron? Antes de que Eva fuera creada, Adán ya tenía la labor de trabajar, de conseguir el sustento. Una vez que le fue dada Eva, ahora ese sustento tenía que compartirlo con ella y darle a ella también de esa provisión. Los principios entonces que encontramos en el Génesis, que establecen todas estas cosas, como nuestro Señor Jesucristo dijo, al principio fue así. Es lo que debe regirnos también hasta el día de hoy, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue al principio? Así debe seguir siendo, dice el Señor, hasta nuestros días. Pero muchos no están de acuerdo con eso y muchos que aún se consideran cristianos. Y el problema es que cuando venimos al análisis de este tema, hermanos, venimos ya con el molde, el adoctrinamiento y la expectativa de lo que se llama hoy en día nivel de vida. Aún estos que se consideran cristianos, cuando vienen a reflexionar sobre este tema de si el varón es el que debe proveer o también la mujer, o la mujer, cuando vienen a abordar el tema, no vienen limpios de prejuicios, sino ya vienen a abordarlo con los lentes del molde del mundo, y luego tienen otros lentes además encima del adoctrinamiento del mundo y terceros lentes de la expectativa de lo que hoy en día se llama nivel de vida. Entonces, consideran este asunto con esos tres lentes puestos y no ven otra salida, otra conclusión de que, dicen ellos, la mujer debe trabajar o puede trabajar, dicen ellos. Es decir, para muchos que crecieron viendo a sus madres trabajar y habituados ya a ver mujeres integradas en la vida laboral, es un shock escuchar que el varón es quien debe proveer en la casa.
Y el molde de la costumbre es lo primero que choca en sus mentes contra este principio escritural. Piénsenlo, hermanos. Lo primero que choca es este molde, que estamos ya acostumbrados a eso. Porque muchos de ustedes, por ejemplo, fueron sostenidos únicamente por sus madres. Eso les generó en su mente ya un molde. Están habituados a algo. Están habituados también a ver a las mujeres integradas en los trabajos, porque desde la primera vez que entramos todos a trabajar ya había mujeres en esta generación, ya había mujeres allí trabajando. Entonces, eso de entrada como que se constituye en lo primero que choca con el principio de la Escritura. Y observen que sus primeros pensamientos, sus primeros rebatimientos se basan en lo inconsistente de la realidad actual. Y cuando van a decir por qué sí debe o puede trabajar la mujer, sus primeros rebatimientos, sus primeros argumentos se basan en lo inconsistente de la declaración de la Escritura con la realidad actual. No, pero ¿cómo dices que la Biblia dice que debe ser el hombre el que provea en la casa? Si mira cómo está la situación, o si mira cómo está la sociedad, significa que entonces todas esas miles o millones de mujeres que están trabajando no deben de trabajar. No, hombre, imagínate qué va a pasar. Pero observen que su pensamiento y sus argumentos no son de la Escritura, sino son basados en la realidad actual. ¿Me explico? Pero eso solo es un paradigma a nivel de lo cultural, que puede asemejarse con otros paradigmas de usos y costumbres como el de los países que no utilizan zapatos dentro de la casa. Así de chocante como suena para la mente esto, hermanos, de que la mujer deba o no trabajar, así de chocante es para las mentes el decir, saben ustedes que hay países enteros, en donde en la casa, dentro de la casa, no se usan zapatos. Y usted tiene que llegar a la puerta, y en la puerta hay un lugar en donde usted deja sus zapatos y se mete sin zapatos. Y todo el tiempo que permanece en su casa, usted está sin zapatos. Eso es un shock para nuestra mente. Tan solo imaginarlo. Ahora imagínense que les digan que en su casa le tienen que hacer así, ustedes ya empiezan a poner la resistencia, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a algo y eso solo es un choque más de tipo cultural. Pero otra de las predisposiciones con las que el evangelicalismo se acerca a este tema es toda la avalancha del adoctrinamiento feminista en todos los medios de comunicación por parte del gobierno mismo y del mundo entero, hermanos. Se debe reconocer que mucho de lo que el gobierno y el mundo ha adoctrinado respecto al feminismo se ha quedado en la mente. Se ha quedado en la mente. Y que regimos muchos pensamientos en base al feminismo. Mientras algunos han adoptado algunas premisas del feminismo, otros prefieren no oponerse al adoctrinamiento mundano para evitar conflictos con el mundo y no ser tachados de retrógradas o sectarios. Piénsenlo. Mucho de eso, hermanos,
mucha de esa resistencia es el solo pensar, ay, es que si lo hacemos así, se nos va a echar encima todo el mundo. Todo mundo piensa diferente y entonces, ¿cómo se lo voy a explicar a fulanito? ¿Cómo se lo voy a explicar a fulanita? Lo que me va a decir, lo que me va a responder. Pero observen que todos esos pensamientos y argumentos siguen estando fuera de la escritura, fuera del principio bíblico y basados en la realidad actual. Basados ahora en este caso en lo que el mundo está diciendo y en el temor de que no seamos tachados de retrógradas o de sectarios, porque hoy en día, hermanos, esa palabra también causa temor a algunos. Quieren que sus congregaciones se llenen de esas personas que piensan que si muestran alguna oposición, la gente no querrá ir a sus congregaciones. Entonces, pues mejor no toman, no adoptan una postura, dicen ellos, radical. Porque no, si las personas vienen aquí a la congregación y se dan cuenta de que nosotros creemos así, no van a salir disparados. No, no, estos están locos, esto es una secta, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el adoctrinamiento del gobierno ha influenciado incluso ya el evangelicalismo al punto que el evangelicalismo también piensa igual que el mundo en esta parte. Pero hermanos, nosotros ya hemos visto en otra oportunidad, hermanos, los argumentos respecto a estas cosas, por lo que en esta ocasión no estamos argumentándolos más, pues ya hemos hablado de estas cosas. Y ustedes también ya han escuchado cuáles son aquellos casos y circunstancias en donde hay ocasiones en las que las mujeres llegan a trabajar. Pero también hay otros que, aunque no sea el molde de la costumbre o el adoctrinamiento mundano el que los predisponga a esta verdad, sí que lo es la expectativa de lo que se llama nivel de vida. Así muchos excusan que además del varón, la mujer trabaje porque en este tiempo ya no alcanza para nada, dicen. Porque se necesita que los dos trabajen para que les alcance para lo necesario, dicen. Pero, ¿qué es lo necesario? Piénsenlo. Por lo general, se tiende a estar considerando una buena casa, un carro, ropa de buena marca, buenos muebles, comodidades, etc. Y dado que consideran que esas cosas son indispensables, entonces justifican que la mujer deba trabajar para conseguirlas. Pero observen que el argumento aquí, en este caso, se basa en lo que llaman nivel de vida. Es que con eso no nos va a alcanzar para poder vivir aquí, en esta colonia que nos gusta, en esta forma de vida que nos gusta. Y muchos hermanos que se consideran cristianos adoptan esta perspectiva, esta forma de ver el trabajo, en este caso, en la mujer. Y dicen ellos, es que estamos en una ciudad
que ya todo es muy caro y pues no se puede, con un solo salario no se puede. Se necesitan 2 salarios y así. Pero repito, hermanos, que esto ya lo hemos visto en otra ocasión, así que solo lo estamos mencionando para que observen que no era tan sencillo como parecía. Ahora bien, lo último que queremos decir en este punto, hermanos, es que esta provisión incluye toda la alimentación, así como también el resto de las necesidades legítimas como vestido y crianza. De manera que este proveer para los suyos es un proveer para la alimentación, para el vestido, para la crianza y las necesidades que conllevan a todas estas cosas. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar el proveer para otros. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más bien trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Hasta ahí. En el propósito divino del trabajo estaba que el hombre pudiera tener más que suficiente como fruto de su trabajo. Observen, pues dice el texto, para que tenga. Ya nos había dicho que para que comiera su propio pan. Y ahora nos dice, ya no solo coma su propio pan, sino también tenga para compartir con el que tiene necesidad. Así, esto nos está mostrando que en el propósito que Dios tenía del trabajo, Dios planeó que el hombre pudiera tener más que suficiente como fruto de su trabajo. Ha sido el sistema laboral opresivo, principalmente el derivado de la revolución industrial, lo que disminuyó hasta el mínimo necesario la percepción salarial de los nuevos trabajadores. Y fue a partir de allí que se creó el concepto de salario mínimo, que como ya vimos en otra ocasión, se refiere al mínimo necesario para apenas poder comer. Y podrá sonar muy idílico, hermanos, pero antes de que nos rentáramos a nosotros mismos como trabajadores de la industria, los campesinos podían sembrar sus tierras y recibir efectivamente 30, 60 o hasta 100 por 1 de su trabajo. Piensen. Podría sonar hoy en día ya un sueño guajiro, pero miren la realidad. Los campesinos podían sembrar sus tierras y recibir el 30, 60 o hasta 100 por 1 de su trabajo en el grano que sembraban. Esto hacía entonces que les alcanzara para comer todo el resto del año y también para comprarse las cosas que necesitaban y también, como dice el texto, para dar para otros. ¿Se fijan? Y Dios planeó que esto fuera así. Pues la sociedad humana no habría de limitarse a la esfera familiar, hermanos, sino que se habrían de asociar entre familias con motivos religiosos,
con motivos civiles y de otros tipos. Y para ello necesariamente iba a tener que haber aportaciones. Es decir, que el Señor, cuando diseñó el trabajo y diseñó lo que el hombre debiera recibir de su trabajo, Dios le dio en abundancia, para que le alcanzara para comer, le alcanzara para vestir, para sí, para los suyos, y también todavía le sobrara para dar. Y esto porque en el plan de Dios no era que una familia iba a vivir ahí sola y nunca iba a asociarse con nadie, no. Tenía que asociarse con otras familias, por ejemplo, con motivos religiosos. Y para asociarse con otras familias con motivos religiosos, pues iban a tener la necesidad de cooperar con algo para alguna situación o necesidad indispensable de su propia asociación. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, ¿cómo se iba a construir el tabernáculo sin esas aportaciones? Dios planeó que del trabajo el hombre pudiera obtener lo necesario para sí, para su familia y también para dar. ¿Cómo se iba a construir el templo de adoración de Dios si no hubiera aportaciones voluntarias? ¿O cómo se pudiera sostener a los sacerdotes y levitas para las ordenanzas públicas, por ejemplo? ¿Y cómo se habría podido hacer esto si todos percibieran el salario mínimo? Es decir, el que solo alcanza para comer y no alcanza para nada más. ¿Cómo se hubiera podido hacer todo esto, hermano? Observen entonces que en el plan de Dios encontramos un principio de remuneración salarial para quienes pagan los salarios. Y este principio es que el salario debe ser suficiente para proveer en todas las necesidades de alimento, vestido, crianza y demás necesidades elementales, y además debe quedar para dar a la causa espiritual y la ayuda al necesitado. ¿Y por qué le llamamos la causa espiritual? Porque se refiere a nuestro beneficio y sustento espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 6 nos habla acerca de esto. Miren cómo dice la Escritura. Dice el versículo 6: y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en todos los bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Por tanto, como tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta ahí. Observen el ambiente espiritual, hermanos, o el plano religioso, si así lo desean llamar, que aquí se nos da de el uso de los recursos para el Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. Esta participación, como ya hemos visto, hermanos, se refiere a dar una parte. ¿Se acuerdan? Una parte de lo que el Señor nos ha proveído. Porque el Señor siempre es bueno y el Señor es generoso. Y a menos que quisiera tratar con nosotros de esta manera,
siempre nos dará poco más que lo suficiente para todos nosotros. A menos que el Señor en algún momento o circunstancia quiera tratar con nuestro corazón, limitará también nuestros ingresos. Pero enseguida, después de poco, el Señor obrará y hará como suele hacer normalmente, nos dará suficiente para nosotros, para los nuestros y para que podamos también dar a otros. Y observen que en ese mismo espíritu del dar para las cosas de la fe, nos dice el versículo 10 que en la ayuda que nos decía Efesios 4:28 del que tiene necesidad, hay un orden de prioridad. Dice el versículo 10, están allí. Por tanto, como tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que nuestros hermanos de la iglesia local son la prioridad de nuestras ayudas. Aquellos a quienes dice el texto que trabaje para que tenga, para dar al que tiene necesidad, este que tiene necesidad, dice el apóstol, debe ser mayormente los de la familia de la fe, o principalmente, o prioritariamente. Y así, hermanos, una vez que hemos ayudado a los de la familia de la fe, también podemos ayudar a otros. Y en esa ayuda de los de la familia de la fe, el Señor siempre se preocupó por los necesitados. Recuerden que desde la economía del Antiguo Testamento, nuestro Señor había dado mandamientos, por ejemplo, a los que cosechaban, les decía que permitieran que los que no tenían y los que tenían necesidad pudieran recoger el grano de las espigas que caían de las gavillas. Cuando los trabajadores llevaban las gavillas y se les caía algo, decía la palabra del Señor, dejen que los pobres vayan y recojan todo eso que está en el camino. No recojan ustedes, dejen que ellos lo recojan y que se lo queden. Esa era una forma en la que el Señor también ordenaba al pueblo que se compadeciera de los necesitados en el momento en el que ellos estaban siendo también prosperados en la provisión. Y así, hermanos, este es el propósito tercero del trabajo, que podamos proveer primeramente para nosotros mismos, enseguida para los nuestros, y también, hermanos, a continuación, para la familia de la fe, para el reino del Señor, para los necesitados. El Señor conceda, hermanos, que podamos guiarnos bajo estos principios y glorifiquemos así al Señor con nuestro trabajo y con el fruto de nuestro trabajo, cumpliendo este propósito divino. Oremos al Señor.